Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando estén viendo este video. Bueno, vamos a el día de hoy vamos a hablar sobre algunos tipos de leyendas. En la sesión anterior, el video anterior, habíamos platicado, bueno, que es una leyenda, ¿no? Que tiene su valor de verdad y ahora bien valdría la pena quizá hablar sobre algunos tipos de leyendas. Podríamos decir que tenemos leyendas explicativas, que tenemos leyendas escatológicas, que tenemos leyendas religiosas o leyendas sobre personajes. Las leyendas explicativas regularmente tendrán un valor identitario o una de sus características será que tiene un valor identitario. Tendremos también leyendas sobre el bien y el mal, leyendas sobre el más allá, ¿no? Que clasificaríamos en el segundo grupo. Tendremos leyendas religiosas sobre castigos, sobre premios, sobre santos, sobre la Virgen, que serán religiosas. Y tendremos también leyendas sobre personajes. Algunos personajes pueden ser históricos o pueden ser legendarios, entendidos como creados por la comunidad. Cuando esto sucede, digamos, estos personajes también dan un sentido de identidad, sin duda alguna, a la comunidad. Podríamos también clasificar las leyendas por su origen. Algunas leyendas con sustrato indígena serían bueno, de origen del mundo prehispánico. Algunas otras tendrían que ver con el mundo rural, campesino, y se asociarían a montes, ríos, lagunas, cuevas. Algunas de estas del mundo rural, digamos, también hacen referencia al mundo prehispánico o al tiempo prehispánico en algunos casos. Y hablaríamos también de leyendas en el ámbito urbano que explican realidades de la urbe. En algunas ocasiones podríamos rastrear estas leyendas en el mundo virreinal, o algunas de ellas tienen que ver con el mundo virreinal, pero también hay que decir que en este ámbito urbano también hay leyendas, digamos, que dan cuenta de un mundo pues más actual, un mundo más contemporáneo. En este ámbito urbano que se refiere, por ejemplo, a lo virreinal, tendríamos la leyenda de, ay, aquí perdón, no es la multa, es la mulata de Córdoba, aquí mil disculpas, que, bueno, era hija de una mujer de origen africano, ¿no? Que identificamos como hija de negra y español, ¿no? De ahí, por eso, mulata. Algunas cosas que se dicen de la mulata de Córdoba, bueno, pues era que curaba con hierbas, que pronosticaba la llegada de tormentas, que hacía hechizos, y ahí podríamos caracterizarlo, veríamos cómo esta caracterización pues se acerca quizá al personaje, ¿no? O ciertas características del personaje que hemos considerado, bueno, que se puede considerar como bruja, quizá, y entonces, bueno, pues le cae la Inquisición encima, y la Inquisición eh, bueno, la condena y su condena es estar encarcelada en San Juan de Ulúa. Y entonces, pues cuando ella está en San Juan de Ulúa, hay quien pasa por su casa, y bueno, también desde antes se dicen que se oían luces, se oían gritos, así cosa muy, muy extraña, ¿no? Vamos a ponerle ese adjetivo muy sobrenatural, cosas que pasaban ahí. Estando en la cárcel, la mulata de Córdoba se dice que pinta se dice, vean ustedes, se dice que pinta como un velero, ¿no? Una suerte ahí de barco, ella pues en la pared pintándolo, y de repente le pregunta al guardia que qué le parece aquella pintura, y el guardia le dice que bueno, parece aquello tan real que solo le falta navegar, ¿no? Entonces dice la mulata de Córdoba que bueno, no hay ningún problema, ¿no? Y digamos va, ella misma entra en el barco y se va lejos de la cárcel, ¿no? Ya se huye de la cárcel de San Juan de Ulúa. Es importante además, quizás sea un buen momento para comentar que los elementos de la literatura de tradición oral, ¿no? Aquellos que podríamos llamar populares o tradicionales, se relacionan también con el ámbito académico, ¿no? Tan se relacionan con el ámbito académico que, bueno, yo digo académico o de tradición escrita, aquello que mucha gente califica como culto, pero, ¿por qué digo esto? Porque se relaciona esto con una tradición de música académica, que es, por ejemplo, esa obra de Moncayo sobre la mulata de Córdoba, ¿no? Digamos, se inspira en esta leyenda
y crea su composición, ¿no? Para hablar que estos elementos de la tradición oral no se quedan solamente en este ámbito popular, sino que también, bueno, pues hay estas comunicaciones y relaciones entre lo que podríamos nombrar, o así se ha nombrado, lo culto y lo popular, que, bueno, sería para mí lo académico y lo de tradición oral, ¿no? Por ejemplo, tradición escrita y de tradición oral. Bien, qué otra leyenda de ámbito urbano relacionada con lo virreinal podríamos hablar? Bueno, pues algunas que tienen que ver con las imágenes sagradas, como el llamado Señor del Veneno. Tenemos una historia de una persona que es, pues, es muy devota, ¿no? Cuando va a la iglesia y ve el Cristo, besa los pies del Cristo, está ahí orando, y esta persona, pues, tiene también, digamos, personas que no les cae bien, digamos, enemigos, ¿no? Y uno de sus enemigos le prepara un veneno con un líquido azul y le intenta regalar bueno, le regala una comida, ¿no? Que tiene este veneno. Una de las particularidades de este veneno es que no mata al instante, sino que mata a lo largo de los días, y con ese matar a lo largo de los días, tiene la ventaja, digamos, de no generar la sospecha de que haya sido él la persona que ha envenenado a esta persona devota. Entonces le da este alimento, esta persona, este hombre devoto, se lo come, digamos, sin ninguna dificultad, no sospecha tampoco que haya algo malo. Y entonces cuando va a la iglesia, digamos, a hacer sus oraciones diarias, besa también nuevamente los pies de la cruz y se da cuenta que el Cristo empieza a cambiar de color, ¿no? Y entonces empieza a cambiar de color y se vuelve un Cristo negro, ¿no? ¿Por qué? Porque el Cristo, digamos, viendo la fe y la emoción de esta persona, absorbe el veneno y por lo tanto la persona se salva y queda ahí el Cristo negro, ¿no? Conocido como el Señor del Veneno, también que es una leyenda, ya digo, de origen virreinal. Tendríamos también otras leyendas que nos hablarían, por ejemplo, dentro del ámbito urbano, pues yo también diría de sentido de identidad, ¿no? O que nos hablan de la explicación de por qué una calle se llama así, como la calle del Niño Perdido, aquí en la Ciudad de México, o llamada Eje Central, que pues es una historia de celos en realidad, ¿no? Hay una familia, ¿no? Que tiene un hijo. Sin embargo, la esposa había sido pretendida por otro hombre antes, ¿no? Y este hombre pues no ha quedado conforme que ya se haya casado, que incluso ya haya tenido un hijo, sino que pues intenta hacerle daño a la familia y quema la casa en la que viven, se hace aquello un barullo enorme, ¿no? Digamos, los esposos, la esposa y la esposa salen, digamos, casi, pues milagrosamente, ¿no? De aquel fuego y se dan cuenta que el niño no está, ¿no? Lo buscan y no lo encuentran. Y entonces se dan cuenta que esta persona, este hombre, digamos, el que había quemado la casa, pues se está llevando al niño, ¿no? Lo trae ahí como escondido y se lo está llevando. Y digamos, ahí es cuando se dan cuenta dónde está el niño y de ahí que haya quedado el nombre de la calle del niño perdido. Bueno, yo cuento la leyenda muy brevemente, ¿no? Ustedes pueden buscarla, encontrarán seguramente alguna versión con más elementos. Quizá yo intento contar nada más el núcleo narrativo por la brevedad del tiempo. Y también dentro de este sentido identitario, me parece que hay leyendas, ¿no? Que incluso, digamos, cambian, pues, en sí ese sentido quizá negativo que tiene en un principio un sentido más positivo. Ahí tienen ustedes la leyenda del Callejón del Beso, ¿no? Un hombre pobre, una mujer rica, una muchacha rica, ¿no? Que el papá no está de acuerdo que sea novia de este muchacho. Eh, y bueno, ahí las calles en Guanajuato muy estrechas, por eso llamadas callejones, los dos balcones que tienen, ¿no? Se pueden llegar ellos a dar un beso, tal es así que se dan el beso y el padre mata a la hija, ¿no? Con tal de que no esté con este muchacho. Este sentido que a mí, a todas luces, me parece pues muy negativo, ¿no? Hay un feminicidio ahí de entrada. Eh, ¿Por qué digo que se convierte en un sentido positivo? Porque si uno va ahí actualmente
al recorrido, lo que podrá encontrar es que quien cuenta la leyenda, después de contar todo esto, dice que quien se besa, ¿no? En el tercer escalón del callejón va a tener 7 años de buena suerte. Quien no va a tener, quien no se da ese beso, bueno, pues no va a tener 7 años de infortunio. Entonces, bueno, si van y dan ese beso en ese tercer escalón, pues va a ser algo muy positivo, ¿no? De esos 7 años de buena suerte. Hay otra versión, ¿no? Que dice que incluso los amantes que se den ese beso en el tercer escalón tendrán amor eterno, ¿no? Y entonces, ante la figura muy contrastante, porque el origen, digamos, es pues un amor, digamos, pues no solamente no consumado, sino con un homicidio de por medio, se da un aspecto muy positivo, ¿no? Con este sentido de que puede haber amor eterno ahí en el Callejón del Beso, y sin duda alguna, pues el Callejón del Beso tendrá este sentido identitario para la ciudad de Guanajuato. Tenemos también leyendas que tienen que ver con tesoros escondidos, ¿no? Muchos de estos tienen que ver con tesoros que esconden bandoleros, tesoros que esconden personas que vivieron en la revolución, bueno, revolucionarios que vivieron de aquí para allá. Quizá el mayor tesoro conocido en este tipo de leyendas, pues el de Pancho Villa, ¿no? Que lo escondió, se dice, ahí en la Sierra Madre, en cuevas profundas, y hay gente que anda buscando el tesoro escondido, que quizá eso de buscar el tesoro incluso nos recuerde aquellas historias sobre la fiebre del oro en Estados Unidos. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo Estados Unidos, ¿no? Y la fiebre del oro se podría comparar con Pancho Villa? Bueno, en principio habría que recordar que parte del territorio de Estados Unidos era parte del territorio de la Nueva España, en principio, y además también habría que decir que las preocupaciones humanas, los deseos humanos, pues se repiten, ¿no? Hay preocupaciones que se repiten no solamente en el ámbito hispánico, sino en el mundo. Y uno puede encontrar, eh, pues en Serbia, en Yugoslavia, allá en la región eslava, donde surgieron los primeros investigadores sobre la tradición oral, en cuanto a la cuestión américa, elementos que se parecen a lo que se vive acá en Hispanoamérica, no solamente en México, sino en Chile, en Perú, en Panamá. Entonces, las preocupaciones humanas, digamos, dan también una cierta directriz a por qué hay historias que se repiten a lo largo y ancho, pues, del mundo en general. Eh, Hay, ya decíamos, ¿no? Estas cuestiones de tesoros, por ejemplo, una característica muy, quizá, muy importante es que la persona que busca el tesoro para quedárselo no lo encuentra, que sería, digamos, ahí una suerte de tópico, ¿no? Pero la persona que no quiere el tesoro lo encuentra, ¿no? Decía, ¿no? Cuenta mi mamá y mi tía que mi abuelita era muy dada a encontrarse este tipo de tesoros, que un día estaba cenando, ahí, bueno, en las calles de León, Guanajuato, eh, cerca, o que conozca ahí, cerca de la calle López Mateos, llamada también El Eje, y Miguel Alemán, por ahí vivían, la calle de Clavel, si mal no recuerdo. Entonces por ahí había un puesto de comida, estaba, bueno, de cena, en realidad estaba cenando mi abuelita, y se encontró, así que pues había un señor al lado de ella, y se va, y de rato ella ve que en ese lugar donde estaba la persona, había una bolsa llena de monedas de oro. Y entonces mi abuelita, que bueno, lo ambicionaba, qué mal, hombre, ahí hubiera, bueno, si no, no se lo hubiera encontrado, por supuesto, pero que no ambicionaba el tesoro, le dice al que vende, no, le dice, mira, aquí el otro señor dejó una bolsa llena de oro, se la voy a dejar por si viene a preguntar por ella. En fin, que la abuelita no se quedó con el dinero, entonces por eso, digamos, podríamos decir que él lo encuentra, ¿no? Porque no lo ambiciona. Sobre esto, bueno, no sé si ustedes también tengan algún sermorio parecido, pero también cuando se dice que se excava en una casa vieja, ¿no? Para hacer una casa nueva o demás, pues se terminan encontrando también algunos tesoros, ¿no? Y ahí diríamos que bueno, quien lo encuentra seguramente será una persona que no lo ambiciona. Hay, digamos, además de estas cuestiones del ámbito urbano, también en ciertos elementos de la naturaleza se esconden los tesoros, por ejemplo, en las cuevas. Y con respecto a las cuevas, hay algunas que se abren solamente en ciertos momentos específicos. Por ejemplo, Semana Santa, o incluso, si mal no recuerdo, en Ameca recogimos una leyenda donde la cueva se abre solo a final de año, ¿no? El último día del año, si mal no recuerdo, pero se abre por un minuto.
Solamente entonces, digamos, quien entra tiene que salir en un minuto y si no, se queda ahí adentro. Se dice también que quien entra a la cueva y no ambiciona el tesoro lo va a encontrar y quien lo ambiciona pues se va a quedar, digamos, ahí como castigo adentro de la cueva, ¿no? Es otro de los tópicos que podemos encontrar en este tipo de leyendas. Regularmente puede haber un guardián, puede ser una serpiente, por cuestiones también, digamos, de orden religiosa, puede ser la imagen de una virgen, la que está custodiando la guarida. Disculpen la referencia, pero a mí me recuerda mucho esto a Aladín y la Cueva de las Maravillas, ¿no? El guardián sería esta suerte de tigre que aparece, que abre la boca para que entre, ¿no? Dijera este tigre el diamante en bruto, pero cuando entra tiene que solamente ir por un objeto, ¿no? Cuando se ambiciona algo más, que es lo que sucede en la película, bueno, para darle acción, ese hay el robo de este rubí por parte de Abu, y todo se destruye, ¿no? Porque ya no pueden salir porque ambicionaron el tesoro, ¿no? Entonces, bueno, vemos incluso como las leyendas, que esto que nos contaron en la Meca, bueno, con algunas variantes, pues sucede también en otras historias, tan es así que se ha universalizado, bueno, como la historia de Las Mil y Una Noches, de donde se desprende la leyenda de Aladín para la película de Disney. En fin, otra de las cosas también es que el tiempo se vuelve lento. Por ejemplo, quien entra a la cueva, ¿no? Como en esa leyenda de la Meca, pues podrían pasar 1 o 2 minutos adentro y afuera lo que pasó fue 1 o 2 años. Entonces ahí también el tiempo se vuelve, dentro de la cueva se vuelve lento, ¿no? Entramos a un territorio donde el tiempo es distinto al tiempo cotidiano. No podríamos hablar netamente de un tiempo mítico, sino de otro tiempo, ¿no? De un tiempo que se vuelve lento dentro de la cueva. Y en algunos casos, pues estas cuevas también tienen este rasgo de identidad. Por ejemplo, ahí en América nos decían que el último temblor, el del 2017, había destruido, bueno, le dicen ahí la ventana, ¿no? Que sería la entrada a la cueva, pero nos indicaban, digamos, cuál es el cerro en particular, específicamente, en el que eso se encontraba. Que además, bueno, nos contaban también que ese es el cerro donde se grabó por mis pistolas en la película de Cantinflas, ¿no? Entonces hay también una identificación del lugar y en esa identidad cultural, en esa identidad también del espacio y de la importancia, ¿no? de la región. Eh, no recuerdo, ahora parece más bien que fue en Morelos. Bueno, en fin, lo dejo ahí para que puedan investigar. Si no fue en Amec, fue en Morelos, ahí se puede investigar y será un buen tema. Bien. Decíamos, sí, bueno, esto de las cuevas que solamente se puede entrar en una fecha específica. En ocasiones hay cuevas que están muy a la orilla, ¿no? Como esto que les decía de la ventana que se cayó con el derrumbe del 2007, que fue en Morelos porque fue el temblor, ya recuerdo más. Y sí, como un aviso para caminantes, ¿no? Para que no entren ahí, para que no se resguarden ahí, para que no pasen ahí la noche, porque además hay cuevas peligrosas. Hay cuevas donde hay chaneques, hay duendes, e incluso hay cuevas donde desaparece el diablo, ¿no? Entonces hay cuevas que es preferible no entrar, no adentrarse en ellas tampoco. Tenemos también como otra caracterización las leyendas de personajes. En estas leyendas de personajes, pues quizá una de las más extendidas sea la de Santiago Apóstol, un santo guerrero, que, por ejemplo, como es una leyenda muy extendida, cambia su, digamos, su funcionalidad, su función, cambia incluso su rol o su protagónico dentro de las historias. Hay historias en las que se dice que ayudan a los colonizadores españoles cuando llegan a Nueva Galicia o Jalisco, ¿no? Para combatir a los locales, ¿no? Pero en ese cambiar de significado, por ejemplo, es el santo también de los migrantes, ¿no? Entonces hay migrantes que cuando han podido pasar al otro lado, pues regresan para dar gracias a Santiago Apóstol, ¿no? Y de ahí que se diga también que es el protector de gente sencilla y de humilde. Esto pasa sobre todo con estos santos, con estas figuras que son muy extendidas, ¿no? Tenemos el caso de Santiago Apóstol, también conocido como Santiago Matamoros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso también de San Isidro, ¿no? El caso de San Juan, incluso el caso de San José, ¿no? Esos santos que son como, pues, identificables digamos, seamos creyentes o no, pero que hemos escuchado alguna vez, ya sea porque un pueblo se llama así, porque pues, estuvimos cerca
de alguna festividad parecida, etcétera. Entonces, o porque los nombres también se van repitiendo, digamos, de manera extendida entre las personas que hemos conocido a lo largo de la vida. Entonces, bueno, por eso mismo, ¿no? Porque van extendiendo, pues, digamos, la influencia, el significado, el simbolismo que tiene el santo y en ocasiones, ya digo, eso llega incluso a cambiar, ¿no? A que su funcionalidad parezca contrastante, ¿no? Lo que era un inicio y lo que es ahora. Quien sea de Morelos o quien haya estado en Morelos mucho tiempo, pues sabrá que Emiliano Zapata no murió, ¿no? Porque hay gente que vio el cuerpo, que vio el cadáver y sabe que no era más alto, ¿no? Que no usaba tales botas, ¿no? Que la ropa que traía era distinta. Entonces hay una leyenda también en torno a Emiliano Zapata y que no muere, ¿no? Y estas figuras que regresarán, ¿no? Que también ese regreso del héroe, pues sería otro de los tópicos también que podríamos notar como estructura, como parte del análisis de las leyendas. Hay también pues personajes que pueden ser santos milagrosos, imágenes milagrosas. Por ejemplo, la Madre Santísima de la Luz es patrona de León, Guanajuato. Y la historia dice que pues había como una rifa, ¿no? Se estaba ahí decidiendo dónde iba la imagen de la Madre Santísima de la Luz. Y salió dentro de los papelitos que estaban sacando León. Y entonces la gente estaba confundida porque, bueno, porque iba a ir a, digamos, a México esta imagen, a León en particular, quizá era León, Francia, y se habían equivocado quienes habían escrito el papel. Pues volvieron a hacer esta rifa, ¿no? Para ver a dónde iba a ir la imagen, y eso, volvió a salir León. Bueno, esta rifa se hace 3 veces, ¿no? Número 3, número también importante, recuerden los números son importantes en la tradición oral, el 3, el 4, como para reiterar algún elemento, como para estructurar algún elemento, son 3 los Reyes Magos, son 3 los deseos que se le pueden pedir a un mago, que pasan 3 días para que suceda algo, son 3 días de prueba, etcétera, o 3 pruebas que hay que pasar, etcétera. Entonces son 3 las veces que sale la rifa, que la Madre Santísima de la Luz quiere ir al León, y bueno, pues en León, por supuesto, estamos todos muy contentos de que la Madre Santísima de la Luz nos haya elegido, y que en esta, digamos, rifa se haya hecho tan reiterativo, ¿no? Su deseo por estar ahí. Ahí tendríamos una cuestión de leyenda que tiene que ver con una imagen milagrosa, la Virgen en particular, y también una cuestión identitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos elementos no son excluyentes. Todo lo contrario, bueno, pueden aglomerarse de alguna otra manera para explicar o para dar sentido, para analizar la leyenda que tenemos. Tenemos también personajes pequeños como los duendes, los chaneques, los peluches, que pueden ser protectores, que pueden ser guardianes, pero que sobre todo se les identifica como estos elementos que se pueden burlar, ¿no? Que pueden esconder cosas, hacer bromas, alterar las cosas, poner las cosas de cabeza, ¿no? Etcétera. Y también personajes que pueden ser bandoleros sociales, que también en muchas ocasiones dan una cierta identidad, como el caso de Jesús Valverde, ¿no? Que da una cierta identidad a Culiacán y que da también una cierta identidad, ¿no? A, bueno, tu grupo, ¿no? Que se identifica con él o que le pide, pues, que lo vaya bien en su trabajo, ¿no? En general. Podemos encontrar también leyendas con animales, pues ya decíamos, por ejemplo, la serpiente como protectora de la cueva, pero también podemos tener búhos. No hay que olvidar que cuando el tefolote canta, el indio muere, ¿no? Como un elemento como de avisar algún elemento. Y también hay, pues, leyendas con gatos, ¿no? Con animales que podríamos llamar domésticos. Y pues hasta aquí algunas de los tipos y clasificaciones de la leyenda que podríamos tener. Y pues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando estén viendo este video, nos vemos la próxima. Muchas gracias.